Pues nada, voy a empezar, ¿vale? Vamos a hablar hoy, ya os digo, de los enriquecimientos ambientales, qué son y un poquito en qué consisten. Entonces, vamos a empezar un poquito por qué son, que básicamente son toda actividad, juguete, juego, elemento, lo que queráis, que les ayude a realizar sus comportamientos naturales. Entonces, tenemos que entender cuáles son exactamente las funciones, ¿vale? La primera es que hay que mantener una buena salud física y mental de nuestros animalillos. Después que tenemos que imitar y tratar de realizar todos los comportamientos naturales, como he comentado, como por ejemplo puede ser el forrajeo o la exploración. Y luego también tenemos que intentar utilizar todo el espacio de la forma más correcta posible, ¿vale? Que para esto ya subí un vídeo que está en YouTube hablando de esto en detalle. También tenemos que enseñar a desarrollar tolerancia a las dificultades, a los problemas, ¿vale? Además, estos animales, como voy a comentar ahora más adelante, son neofóbicos, que ahora explico lo que son. Y también tenemos que tratar de reducir todo lo posible los comportamientos estereotípicos, que son comportamientos que tienen una base de estrés negativo, ¿vale? Y esto no nos interesa para nada. Entonces, vamos por orden, vamos a empezar con la neofobia. La neofobia es básicamente miedo a todo lo nuevo. Y esto quiere decir que todo lo novedoso, sea bueno, malo, cualquier cosa, estos animales lo toman como algo terrorífico y potencialmente mortal. Entonces, como yo no sé si este Tipex, sin ir más lejos, va a arruinarme la existencia, pues no me voy a arriesgar y directamente lo que voy a hacer es alejarme de esto. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo súper presente, porque todo lo nuevo que le vayamos a presentar le va a dar miedo. Y para esto tenemos que hacer una cosa que se llama proceso de desensibilización, que consiste lo diré, en presentar los objetos de forma progresiva. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del el Tipex. Si este Tipex te lo quiero presentar, pero sé que te va a dar miedo, lo que voy a hacer es, en vez de coger y ponértelo en la cara de golpe, lo que voy a hacer es ponerlo en el suelo a una altura bajita y a una distancia prudencial del animal, para que el animal entienda que no es algo peligroso, ni malo, ni que pase absolutamente nada con ello, sino que simplemente es un objeto que está a una distancia lo bastante lejana como para poder considerarlo inofensivo. Poquito a poco vamos a ir normalizando y naturalizando este tipo de cositas y vamos a irlas acercando, ¿vale? En plan, elevando un poquito de altura y acercando un poquito, pero que el animal sea siempre el que marca las distancias, los tiempos y que sea él el que se acerca definitivamente. También podemos utilizar, por supuesto, enriquecimientos, premios y demás para poder reforzar un poquito que quiera acercarse, pero eso, el que sigue el ritmo el que marca el ritmo de esto tiene que ser siempre el animal. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que entonces tenemos que hacerlo todo de forma progresiva, lenta y demás, vamos a entrar en los tipos de enriquecimiento ambiental. ¿Vale? El principal tipo, teniendo en cuenta que son animales sociales, sería el social. Pero tenemos que tener un poquito de cuidado con esto, ¿vale? Porque está el tipo de enriquecimiento intraespecífico y el tipo de enriquecimiento interespecífico. Los intraespecíficos tenemos que tener muchísimo cuidado porque si son animales sociales pero les tenemos solitos, no podemos hacer este tipo de cosillas, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado. Si son más sociales podemos utilizar imágenes o vídeos o cositas así, pero si tenemos un animal solo y le mostramos animales de su especie, lo único que va a pasar es que se va a frustrar y se va a estresar. Entonces tenemos que hacerlo poquito a poco y teniendo en cuenta los individuos. ¿Vale? Cada bicho es un mundo, tenemos que tener en cuenta siempre su situación personal. Y luego interespecíficos sí que se puede hacer de forma más habitual con otras especies de animales, siempre compatibles, por favor, muchísimo cuidado con los animales que mezclamos, luego con otras personas, que además esto ayuda mucho a que el día de mañana, si vamos por lo que sea al veterinario, cualquier cosa, no sea la interacción tan terrorífica como podría llegar a serlo. Y por último tenemos enriquecimientos sociales con, por ejemplo, peluches similares al animal, con espejos, que lo mismo, por favor, muchísimo cuidado, muchísimo ojo con el tema de los espejos. No se puede poner un espejo jamás de forma fija en una instalación y menos con un animal solitario, ¿vale? Sí que se puede poner de forma puntual en un grupo, simplemente un momentito, que puedan verse, que tengan ese momento de interacción. Ya está, después se retira, ¿vale? Pero si el animal es sociable y está solo, no. Esto también lo podemos tener en cuenta, el tema de los espejos,
pero hay que cogerlo mucho con pinzas y tener muchísimo cuidado de lo que estamos haciendo, ¿vale? Con cuando tenemos un animal que queremos socializar, pero le cuesta mucho socializar, porque así normalizamos un poco en el animal ver a otro individuo, ¿vale? Pero ya os digo, puntualmente, viendo cómo reacciona el bicho, con muchísimo cuidado, ¿vale? O sea, no podemos hacerlo a lo loco. Hay que tener muchísimo cuidado, tener muy en cuenta cómo va reaccionando el animal, cómo le va viniendo, cómo reacciona, este tipo de cosas. Siempre, siempre, siempre hay que tenerlo súper presente. Después, otro tipo de enriquecimiento es el enriquecimiento cognitivo. Este tipo de enriquecimiento básicamente es cualquiera que ayude al animal, que le haga pensar, que le haga pues trabajar un poquito con el coco, ¿no? Igual que nosotros tenemos puzzles o juegos de estos de pensar, cosas así de comernos la cabeza, sopas de letras y tal, pues para ellos también. Hay diferentes tipos, que está la estimulación mental en general, como por ejemplo los puzzles alimentarios, este tipo de cositas, me acabo de morder la lengua, este tipo de cositas. Luego también están los entrenamientos, que los entrenamientos son súper, súper, súper importantes, ¿vale? O sea, ayuda al animal a estar estimulado mentalmente y además estar animado. O sea, al final le estás diciendo al animal, si consigues hacer esto, tienes una recompensa, ¿no? Igual que nosotros nos sentimos recompensados cuando hacemos un buen trabajo y nos dan una recompensa, ya sea pues una buena nota o un premio, cualquier cosa, pues ellos es igual, ¿vale? Entonces esto es súper, súper importante, que lo tengamos súper presente. Y luego tenemos el otro tipo de enriquecimiento cognitivo, que son las experiencias novedosas, ¿no? Lo mismo, con este tipo de cosas en pajarillos hay que tener mucho cuidado porque al final estamos hablando de animales neofóbicos, ¿vale? Animales que le tienen miedo a todo lo nuevo. Entonces no podemos ir al mismo ritmo que podríamos ir con un perrete que no tiene estos problemas de ser tan asustadizo y demás. Otro tipo de enriquecimiento serían los sensoriales, que estos son los que yo suelo recomendar más porque son los que tenemos en casa más accesibles, podemos hacer más a diario y además estimulan mucho a los animalillos. Tenemos que fijarnos en los órganos de los sentidos, ¿vale? Cuáles son los que más utilizan, cuáles son los que menos y cómo estimular cada uno dependiendo de la especie. Por ejemplo, a nivel visual ellos, vamos, tienen una visión tremenda. Entonces podemos estimular lo visual con imágenes, con fotos, con juguetes con colorinchis, lo mismo de siempre, ¿vale? Con muchísima moderación, mucho cuidado, vamos viendo cómo reacciona cada bicho. Luego también podemos utilizar juguetes móviles, ¿vale? Podemos utilizar juguetes que se puedan mover, lo que os digo todo el rato. Mucho cuidado, depende de cada individuo. Eh, em, Vale, perdón, seguimos con los auditivos, que los auditivos serían enriquecimientos que estimulan el oído, como puede ser sonidos naturales, ya sea un arroyo, tema de lluvia, con la lluvia mucho cuidado, ¿vale? Porque hay muchos animales que como tienen el celo relacionado con las estaciones del año, si hay unas lluvias o sea, muy frecuentes, pueden asociarlo al celo. Entonces con las lluvias tenemos que tener un poquito de cuidado. Luego también ruidos de fondo, que ya sabéis que yo, por ejemplo, me gusta poner por las noches mucho el ruido de ventilador para que puedan dormir bien y así están acostumbrados. Y el día de mañana, si por lo que sea hay petardos, cohetes, alguna cosita de estas, pues puedo poner el ruido de fondo, no le tienen miedo, están acostumbrados y además ayuda a este tipo de situaciones. También podemos utilizar a nivel auditivo vocalizaciones de otros animales, ¿vale? Si tenemos un animal solo, un individuo solo, por ejemplo, un agapornis, por favor, no ponemos enriquecimientos auditivos intraespecie, ¿vale? De la misma especie. No se hace porque lo único que vamos a hacer es confundir al animal, darle la idea de que hay un individuo o varios de su misma especie que pueden formar grupo con él, pero no es recomendable para nada porque se puede estresar. ¿Vale? Le vamos a confundir. En cambio, si tenemos un grupo social, sí que no pasaría nada si ponemos enriquecimientos de este tipo intraespecie. También podemos poner interespecie, básicamente sonidos de otras especies, vocalizaciones de otras especies. Cuidado con cómo reacciona el animal, ¿vale? Y procuramos no poner depredadores, ¿vale? A ser posible.
Luego también tenemos los táctiles, en este caso los pajarillos, sobre todo por ejemplo los loritos, que es de lo que más suelo hablar con vosotros, sí que tienen sentido del tacto desarrollado, sobre todo en la lengüita, en el piquito y en las patitas, pero un pelín más diluido por las escamitas, digamos. Entonces, nos interesa mucho esto porque así podemos poner sustratos distintos, podemos poner diferentes texturas, como por ejemplo la lufa, la yuca, que son cosas que son completamente aptas para ellos y les va a estimular este tipo de enriquecimiento. También tenemos el gusto. El gusto es súper sencillito de estimular, ¿vale? Con el gusto simplemente es darles a probar alimentos nuevos, por favor, lo que os digo siempre, aptos para ellos, ¿vale? No podemos darles a probar la paella que ha hecho tu abuela. O sea, yo entiendo que estará riquísima para nosotros, pero para ellos no es apta. Entonces, damos a probar alimentos nuevos que no hayan probado nunca o que sean raros. Por ejemplo, hoy los míos han probado los arándanos, que los arándanos no los suelen comer nunca. Y también tenemos que tener un poquito en cuenta cómo lo preparamos, en plan, si siempre preparas, les das el plátano, pues un poquito de plátano, pues no es lo mismo que si coges el plátano y lo pones en una receta con huevo y no sé cuántos, que va a tener otro sabor, sí que va a tener un poquito el saborcillo ese de plátano, pero le va a recordar a otra cosilla y va a estimular el sentido del gusto. Y luego también tenemos que tener un poco en cuenta la temperatura, si por ejemplo presentamos el plátano un poco caliente o si lo presentamos helado, ¿vale? No es lo mismo. Y esto también ayuda bastante. Vale, luego por último el olfato. El olfato sí que es cierto que estos bichines que solemos tener en casa, estos pajarines, no suelen ser los que tengan más olfato del planeta, entonces no nos interesa estimularlo tantísimo porque no lo van a captar, pero sí que de vez en cuando podemos poner plantitas aromáticas, ¿vale? Vale, ahora pasamos al nutricional, que el nutricional lo mismo es de los más básicos que hay, tenemos que hacer esto a diario y es básicamente incentivar el forrajeo. El forrajeo es el comportamiento de búsqueda de alimento. Estos animalillos, en plan los pajarines que solemos tener, que suelen ser principalmente granívoros, son animales que dedican muchísimas horas al día a buscar alimento. Entonces, tenemos que intentar imitar este comportamiento. Si les ponemos la comida en simplemente un comedero, el animal va a decir, no, vale, en plan, no, yo no quiero esto para nada porque me voy a aburrir a los 3 minutos y me voy a empezar a estresar. Entonces tenemos que dar la comida de unas formas, de una presentación un poquito más compleja, más distinta, forrajeos, bandejas de forrajeo, quiero decir, presentaciones varias, vaya. Y también distintas formas de presentación. Por ejemplo, en verano podemos hacer heladitos, ¿vale? Que esto en verano lo hablaré con más detalle, pero sí podemos hacer muchos tipos de heladito y así presentamos el alimento de una forma distinta y les ayudamos a refrescarse un poco, que les va a venir súper bien. Y nada, por último tenemos los enriquecimientos físicos, que son enriquecimientos que naturalizan el entorno, que bajo mi punto de vista, más que simplemente enriquecimientos, son cosas que tenemos que hacer así, ¿vale? O sea, un entorno naturalizado es necesario, no es que sea un enriquecimiento, o sea, no es que sea un extra, digamos, sino que es algo que necesitamos 100% en el entorno, siempre, un entorno naturalizado, adaptado para ellos. Pero bueno, también podemos tener en cuenta el tema de los sustratos, utilizar varios sustratos distintos, este tipo de cositas, ¿vale? También podemos tratar de simular el clima, por ejemplo, si hay épocas más lluviosas podemos tratar que haya más humedad y imitar un poquito la lluvia, ¿vale? Cada uno dentro de sus posibilidades, pero estaría bien. Este tipo de cosillas. También podemos añadir elementos en el agua, si tenemos bebederos y demás podemos añadir, lo diré, eh, pues por ejemplo semillitas, cosas así que tengan que pescarlas. Al final ellos en el agua, evidentemente en la naturaleza se encuentran elementos. El agua no es siempre un bebedero perfecto, precioso, pues elementos aptos, seguros, porfa, pero sí que estaría muy bien añadir elementos. Luego también podemos añadir enriquecimientos manipulativos, como por ejemplo lo que os he comentado muchas veces de los saquitos de pienso y este tipo de cositas, ¿vale? O sea, son básicamente trocitos de papel que metemos dentro sustratos y luego un poquito de pienso o un poquito de semillas, lo que más le gusta a nuestro animal. Lo cerramos y así le ayudamos a que tenga que forrajear de una forma distinta y también manipular ese objeto, ¿no? Y romperlo y demás. Luego también un montón de objetos aptos, por supuesto, que puedan romper, ¿vale? Por ejemplo, hueveras o trocitos de cartón pueden servir. Y por último, solo en época de celo y si vemos que ya no queda otra, por favor,
el tema de los nidos y material para nidos, ¿vale? Esto también es un enriquecimiento. Si en vez de poner simplemente coges y pones la viruta de madera, que es lo que se suele poner en los nidos, coges, no pones absolutamente nada y que se tenga que buscar la vida del animal, simplemente le damos ramas naturalizadas, pues perfecto, ¿vale? O sea, así ayudamos a que el animal tenga que buscarse un poquito la vida. Y nada, en principio esto es un poco todo, ¿vale? Es para el tema del entorno naturalizado, que también lo he comentado de enriquecimiento, tenéis el vídeo anterior, ¿vale? Lo tenéis subido a YouTube y si no también creo que sigo por aquí por Twitch. Y, y nada, en principio es eso, voy a hacer caso ahora un poquito a las preguntas, que también he hecho directo a la vez en TikTok, así que voy a estar haciendo caso a los dos lados. Y eso, cualquier cosita me vais contando, ¿vale? Cerraré en un ratillo cuando vea que las dudas están así un poquito solucionadas.